En esta noche vamos a tratar un tema sumamente importante para cada uno de nosotros como seres mortales. Vamos a ver el encuentro de Cristo Jesús con una familia a la cual Cristo Jesús amaba y que Cristo Jesús frecuentaba. Es incomprensible a veces como un ser divino, como fue Cristo Jesús, no encontraba a familias que le comprendieran, pero había una familia que vivía en Betania, a unos 3 kilómetros apenas de Jerusalén. Esa familia recibía seguido a Cristo Jesús. Y veamos, por ejemplo, en San Lucas, capítulo 10, versículo del 38 en adelante, lo que nos dice el doctor Lucas acerca de un incidente que pasó allí en este hogar de Betania. Aconteció, Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Amén. María acostumbraba a escuchar a Cristo Jesús. Y cuando el maestro llegaba a ese hogar, y yo creo que no era la primera vez, sino varias ocasiones, Marta se preocupaba de preparar la ensalada que le gustaba a Cristo Jesús, la sopita caliente que le agradaba a Cristo Jesús, el guisado, ¿cuál sería? ¿Quién sabe? ¿Serían los chiles rellenos? ¿Verdad? ¿Cuál sería? ¿Las enchiladas? No sabemos qué platillos le agradaban a Cristo Jesús. Lo que sí, qué agua de horchata, ¿verdad? De Jamaica o de alguna fruta, ¿verdad? Pero allí lo atendían a cuerpo de rey. Pero Marta era la encargada de la cocina. Hay mujeres que no les gusta la cocina, hay otras que sí les gusta. A Marta le encantaba la cocina, pero estaba preparando todo y quería que su hermana le ayudara. Cristo Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. En esta semana, todos los que hemos asistido a esta serie de conferencias hemos escogido como Marta la buena parte. ¿Qué les parece? Acercarnos a Cristo Jesús, escuchar sus enseñanzas sacadas del Nuevo Testamento mayormente. Así es que vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. El versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Fíjense, cuando llega la enfermedad. Y el amigo de Cristo Jesús estaba enfermo, Lázaro. Pero Lázaro era un amigo muy sincero, muy amable con Cristo Jesús. Cristo Jesús se había ido, como le gustaba, allá lejos, al norte del país, al mar de Galilea, y le gustaba mucho predicar y hacer muchos milagros alrededor del mar de Galilea, en todas las ciudades, en Capernaum, etc. Y allá estaba Cristo Jesús, y se le avisa. Enviaron pues, dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Amaba Cristo Jesús a Lázaro, como nos ama a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos enfermamos, Cristo Jesús está también a nuestro lado.
siempre nos acompaña. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Oyéndolo Jesús, dice el versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Se le avisa a Cristo Jesús, el que amas está enfermo. Y el recado que manda Cristo Jesús allí a Betania es este, a María y a Marta especialmente, y a Lázaro desde luego. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para la gloria de Dios. Cristo Jesús tenía un plan que Lázaro no sabía, que María no sabía, que Marta no sabía. Hay veces los planes de Dios son indescriptibles para nosotros, no los podemos comprender, porque Dios tiene unos planes a largo plazo. Nosotros queremos las cosas rápidas, pero si ustedes se dan cuenta, nuestro Dios hace planes, pero de largo alcance. Y aquí vemos a Cristo Jesús también haciendo un plan estratégico para ir a Betania, pero no para aliviar la enfermedad, no quitar la enfermedad de Lázaro. Cristo Jesús, como buen amigo, y era amigo tremendo y extraordinario de Lázaro, hubiera ido inmediatamente a Betania para sanar a Lázaro, pero ese no era su plan. Dijo aquí, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Tenía un plan para glorificar a Dios. Así también tiene planes para cada uno de nosotros, para que nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? Bueno, esa es la incógnita y que tenemos que descubrir. Dice aquí, para que el Hijo de Dios, y enfatiza, sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. María y Marta, las hermanas de Lázaro, estaban preocupadísimas porque Lázaro estaba grave. Pero Cristo Jesús no se inmutó. Tomó las cosas en calma. Todavía tardó 2 días en ese lugar. Preocupó a los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué no Cristo Jesús fue rápido a aliviar a Lázaro? Tenía un plan. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista fue muerto por Herodes? Los discípulos tenían algunas dudas de los planes de Cristo Jesús. ¿Cómo Juan el Bautista fue muerto y Cristo Jesús no hizo nada por su amigo, por su primo, por el que le preparó el camino, Juan el Bautista? Y ahora se está tardando para ir a Betania. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Luego, dice el versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cada uno de nosotros, mis queridos oyentes, tenemos 12 horas de vida. Cristo Jesús menciona 12 horas. Y aquí mi reloj marca 12 horas, 12 números, no más, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, en nuestra vida, Dios dictamina que tengamos 12 horas de vida. ¿Cuántas horas tenemos de vida? ¿Cuántas llevamos? ¿Lo sabe usted? No, apenas Dios sabe cuántas horas llevamos. ¿Cuándo nos va a tocar descansar? Cristo Jesús todavía tenía muchas cosas que hacer antes de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él andaba en luz. Nosotros andamos en la luz de Cristo Jesús.
hemos recibido el sol de justicia de Cristo Jesús, el plan de salvación. Estamos contentos, estamos felices y andamos en la luz de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero los que andan en la oscuridad tropiezan, no saben cómo conducirse. Pero nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, estamos seguros y vamos avanzando con seguridad. Sabemos el futuro, no sabemos cuánto vamos a vivir, pero sí sabemos que Cristo viene en gloria y majestad, como cantó ya nuestro hermano hace unos momentos. Fíjense el versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¡Ay, qué bonito! La muerte para Cristo Jesús es como un sueño. ¿Cuántos millones a través de la historia de esta tierra han muerto creyendo en Cristo Jesús? Miles, millones han muerto. ¿Cuánto han durado durmiendo también? ¿Verdad? Miles, cientos de años. Están descansando. Cuando Cristo Jesús venga, estarán durmiendo, han estado durmiendo por muchos años. Depende cuándo hayan muerto. Si nosotros morimos en estos días, nuestro sueño será breve, porque Cristo viene en gloria y majestad. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice aquí: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. El versículo 12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Ellos no comprendían. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Por qué estaba alegre Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús iba a ir a resucitar a Lázaro, su amigo Lázaro. Si hubiera estado allí Cristo Jesús, su amigo Lázaro no hubiera muerto. El plan de Cristo Jesús era resucitarlo. Ese era el plan. Porque tenía que dar evidencia a los discípulos que tenían cierta incredulidad en la resurrección, aunque habían visto resucitar a la hija de Jairo, por ejemplo, a la niña, ¿verdad? Pero también Cristo Jesús en esa ocasión había dicho que la niña, la señorita, dormía. Pero los fariseos, los publicanos, los judíos, los doctores, no creían, los saduceos no creían en la resurrección. Decían que Cristo Jesús era un impostor, que era mentira que resucitaba. Y también recuerdan que la hija de la viuda de Naín también fue resucitado, el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Pero estos personajes que resucitó Cristo Jesús, pues fueron aisladamente resucitados. Pero ahora Cristo Jesús preparaba lo máximo, porque los judíos no creían, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Dice aquí: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Mucha gente había venido de Jerusalén a compadecerse de María y Marta, a consolarles, ¿verdad?, a darles el pésame. Y había inclusive familiares de Lázaro, de María y Marta, que trabajaban allí en Jerusalén en puestos muy importantes en el gobierno. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta, ¿recuerdan a Marta, la que hacía la comida? Ahora Marta
va al encuentro de Cristo Jesús. Cristo Jesús no llega allí a la casa de Lázaro, de María y Marta. No, se queda en el camino. No quiere entrar en ese ambiente. Tiene cuidado y tacto. Mejor manda a decirle a Marta que vaya a una entrevista antes de llegar a casa. A Marta se le comunica: cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, triste, llena de lágrimas, dice a Cristo Jesús: mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque Cristo Jesús les había explicado que cuando Él viniera por segunda vez, iban a resucitar los muertos en Cristo Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Se arrodilló María, lo que Marta no hizo. Debemos de acercarnos a Cristo Jesús de rodillas para comunicarnos con Él a través de la oración. Es el mejor medio para hablar con Cristo Jesús, para hablar con Dios, para hablar con el Espíritu Santo. Dice aquí: se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjense. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Cristo Jesús? No tanto porque su amigo Lázaro estaba muerto. No tanto por eso, mis hermanos. No. Cuando un niño nace, no llora al nacer. ¿Se han fijado? Chilla. Las glándulas lagrimales que Dios puso en nuestros ojos se van desarrollando y el niño empieza a llorar a las horas o a los días. Si no se han fijado, fíjense. ¿Por qué Dios puso en nuestra cara, en nuestros ojos, las glándulas lagrimales? ¿Por qué? ¿Saben que es un sistema para desintoxicarnos, para desestresarnos? Es maravilloso. Y las mujeres saben llorar mejor que nosotros los hombres. ¿Por qué? Cuando menos los mexicanos, ¿verdad? No sé en otras naciones. Pero en México, desde que chiquitos nos dicen: tú eres hombre, no debes de llorar. Y nos aguantamos para llorar. Y a las niñas no les dicen lo mismo. Y las niñas lloran. Y cualquier situación que les pasa, si las deja el novio, ¿verdad? Lloran. O les pasa alguna cosa especial, lloran muy a gusto. Pero nosotros los hombres no sabemos llorar. Cuando tratamos de llorar, hacemos el ridículo. No estamos acostumbrados a llorar, ¿eh? Pero debemos de llorar, así como las damas lloran, muy a gusto, se sueltan llorando. Nosotros también, como hombres,
debemos de desestresarnos en momentos difíciles de la vida, porque Dios puso las glándulas lagrimales para desestresarnos. Qué bonito. Claro, en Apocalipsis capítulo 21, cuando estemos en el cielo, ya no necesitaremos de las glándulas lagrimales. ¿Recuerdan la promesa del capítulo 21 de Apocalipsis? El versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, dice aquí, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pareciera que a Cristo Jesús no le gustaba escuchar a las plañideras, las personas especializadas en llorar en los momentos de la muerte, eran contratadas. Porque el llorar no es normal. No es normal que nosotros lloremos. Debido al dolor, al pecado, nosotros lloramos. Pero no es normal que lloremos. Vamos a volver otra vez aquí a San Juan capítulo 11. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Además, Cristo Jesús, además de llorar por su amigo Lázaro, lloró mayormente porque Jerusalén iba a ser destruida. Y muchos de los que estaban allí, en ese momento, en ese funeral, iban a morir cuando Tito, el general romano, tomara a Jerusalén e inclusive incendiara el templo. Y también lloró Cristo Jesús porque en el futuro su pueblo iba a sufrir las consecuencias de haberlo rechazado. Lloró Cristo Jesús porque a través de los miles de años la humanidad iba a alejarse de los 10 mandamientos, y las consecuencias de los 10 mandamientos, de alejarse de los 10 mandamientos, iban a ser terribles. La humanidad iba a sufrir de muchos problemas y dificultades hasta que Él viniera por segunda vez en gloria y majestad. Por eso lloró Cristo Jesús. No tan solo porque Lázaro estaba muerto, lo iba a resucitar. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron burlonamente, fíjense: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Estos judíos que comentaban estas palabras, odiaban a Cristo Jesús, no lo querían. Cristo Jesús tenía que demostrarles que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que podía obrar milagros. En el versículo 38 se nos dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. ¿Por qué no la quitó Cristo Jesús? ¿Por qué no mandó a los ángeles que quitaran la piedra? ¿Por qué dijo: quitad la piedra? Porque el ser humano tiene que cooperar con Dios, con Cristo Jesús, en muchos aspectos. Ustedes cooperaron para que se construyera este templo, ¿no es así? Para las bancas donde están. Este lindo templo se hizo con el esfuerzo de cada uno de ustedes. Ese es el plan de Dios, que todos cooperemos. Cuando Él dijo: quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿tú no vistes a Lázaro cuando estaba allí, que nosotros lo estábamos velando, y ahora lo quieres ver? Por eso quieres quitar la piedra. Pero Señor, ya huele mal. Por favor, déjalo así, porque es de 4 días. Marta no sabía el plan. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense, estaban los judíos presentes, escuchando todo lo que Cristo Jesús estaba diciendo. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué habían dicho de Jesús al hacerse hijo de Dios, al decir que era el Hijo de Dios? Los judíos no aceptaban ese plan, no, rechazaban ese plan. Pero él confirmó: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Qué tremendo, maravilloso. Y el que había muerto salió. Hubo movimiento en la tumba. Se movió Lázaro, pero dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí otra vez, Cristo Jesús podía quitarle todo lo que le habían puesto a Lázaro, pero él quiso la cooperación del ser humano también. Quiere nuestra cooperación. Mientras estemos en esta tierra, Dios nos puede usar. Cristo Jesús nos quiere usar. Desatadle y dejadle ir. Ahora, ahí estaba Lázaro de pie, ya sin las vendas, ya no, ya las tenía. Ahora estaba Lázaro, era un ser fuerte, vigoroso, con los ojos brillando, y se arrodilló delante de Cristo Jesús y le agradeció por haberlo resucitado. ¡Qué tremendo! Y las hermanas de Lázaro lo abrazaron, ahora lloraban de gozo, de alegría, y agradecieron a Cristo Jesús porque había obrado un milagro. Y todo el mundo se sorprendió cómo había resucitado Cristo Jesús a Lázaro. Extraordinario, maravilloso. La promesa es para nosotros, mis hermanos, también. Nosotros estamos vivos todavía, no sabemos cuándo vamos a morir, pero sabemos que así como Lázaro fue resucitado, nosotros también, por la gracia divina, seremos resucitados. Cristo Jesús, a los pocos días, fue también crucificado, fue muerto, pero al tercer día resucitó para confirmar que Cristo nos va a dar vida otra vez. Esta vida es pasajera, es temporal. ¡Qué maravilloso! Y Satanás, desde el principio, cuando dijo a Eva, no moriréis, ha echado a andar muchas ideas. Seguramente Lázaro, cuando estaba ya resucitado, se le acercaron sus amigos y sus familiares y le dijeron, ¿a dónde fuiste, Lázaro? Tú, como amigo de Jesús, te fuiste derechito al cielo. Porque las creencias que había en ese tiempo son las mismas que hay en la actualidad. Satanás ha inventado que las personas que se mueren, si son malas, se van al infierno. Si no son ni buenas ni malas, se van al purgatorio, otro departamento en el universo. Purgatorio. Si los niños de chiquitos no se bautizan, se van al limbo. Esas creencias siempre las ha mantenido Satanás. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? No tenemos tiempo para explicar esa ilustración que puso Cristo Jesús, porque era lo que se conocía en aquel entonces. Era lo mismo. Satanás ha difundido todas esas ideas. Pero cuando se le preguntó a Lázaro, Lázaro les dijo, yo no fui a ninguna parte. Si Lázaro hubiese sido llevado, como decía la tradición de aquel entonces,
y lo sigue diciendo, ¿verdad? Que los muertos, si mueren y son buenos, se van al cielo. Entonces, ¿para qué Cristo Jesús lo hubiera traído a este mundo lleno de maldad, lleno de problemas, de dificultades? Ahí estaba Lázaro, testificando que Cristo Jesús podía producir vida otra vez. Maravilloso. Y cada uno de nosotros tenemos la seguridad en Cristo Jesús. Satanás ha inventado muchas ideas. Yo estuve estudiando 2 años de medicina en la Ciudad de México y el Departamento del Distrito Federal me dio un oficio para ir a un cementerio y recoger una osamenta. Y entonces llegué a ese cementerio, entregué el oficio y le dije al panteonero, mire, traigo este oficio, el Departamento del Distrito Federal me lo dio, lo leyó y dijo, usted tiene derecho a una osamenta, véngase. Tomó su pala y su pico y me llevó a una tumba y allí empezó a excavar. Y estaban los huesos de una persona. Le dije, ¿cómo se llamaba esta persona en vida? ¿Por qué la está desenterrando? Me dijo, es que si no se paga perpetuidad, entonces desenterramos a los muertos, porque hay muchos muertos que necesitan ser enterrados. Así es que esta es una persona que no se pagó su perpetuidad. Es una dama. Ah, muy bien. Entonces yo llevaba un costal y eché todos los huesos a ese costal. No se me escapó ningún hueso. Y me fui con el costal lleno de huesos. Llegué al lugar donde estaba rentando y le dije a la rentera, oiga, présteme su estufa, présteme una olla grande, necesito cocer algo. Me dijo, bueno, le voy a prestar la tamalera. Muy bien. Y entonces eché todos los huesos de Mariquita, María se llamaba. Y entonces le puse cal después de ponerle agua y la puse a cocer, toda la osamenta. Y después de un buen rato, 1 hora de cocimiento, empecé a sacar hueso tras hueso y armé la calaca de Mariquita. Ahí estaba la osamenta. Y me la llevé a mi cuarto y al lado de mi cama la colgué. Y entonces la señora, cuando llegó a hacer el aseo, se espantó. Pero ¿cómo usted tiene una calaca allí en su cuarto, cerquita de su cama? ¿No le jala las cobijas? Y le empecé a decir, mire lo que dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 9, lo que nosotros sabemos muy bien. Y le dije, ¿sabe? Mire, vamos a estudiar la Biblia para que usted comprenda lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 9, dice aquí, el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y le expliqué, mire, si unos recién casados van en su luna de miel, viajando en su auto y tienen un accidente y muere el hombre, pero queda la mujer, más adelante ella se vuelve a casar, ¿se imagina? Sería un desastre en nuestro mundo que viniera el hombre a jalarle las cobijas al que se casó con la que anteriormente se casó. Sería un desastre en este mundo. Si 2 hombres se enfrentaron a balazos y uno murió y el otro quedó vivo, el que murió, si fuera cierto lo que dice Satanás, vendría de ultratumba, como dice Satanás, a matar al que lo mató.
Pero como eso no es verdad, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y ustedes saben, le digo, mire, Satanás es tremendo. Y abrí la Biblia también en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Le dije, miren lo que dice la Biblia. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa naciones de delante de ti. Está prohibido consultar a los muertos. Está prohibido que nosotros vayamos a centros espiritistas, le dije. Y ahí hay un medium, ya sea hombre o mujer. Si usted quiere hablar con su papá o su mamá que ya murieron o algún tío, esa persona se concentra, sea hombre o mujer, y usted va a escuchar la misma voz de su papá, de su mamá, porque Satanás es terrible. Satanás guarda las voces de cada uno de los seres humanos que mueren. Ahora ya no nos engaña tan fácilmente, le digo, porque ahora se han inventado los discos, las grabaciones. Y ahora, pues podemos escuchar a los artistas, sus voces. Podemos escuchar a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Javier Solís. Y me dice, sí, es correcto. Pero a través de los cientos de años, milenios atrás, Satanás ha engañado a la gente y la sigue engañando, y la gente es crédula, desafortunadamente, y cree en las apariciones. Y sí, es correcto, las apariciones, porque Satanás es un ángel de luz y produce esas apariciones. Usted ha escuchado de los ovnis, por ejemplo, le dije. Objetos voladores no identificados son hechura de Satanás para confundir a la humanidad. De por sí el hombre está miedoso, temeroso de la muerte, de las apariciones. Satanás quiere que el hombre esté confundido, se confunda más de lo que está. Pero le dije, ¿sabe qué? Hay una linda promesa que está en el Nuevo Testamento. Vamos, veamos. Y entonces la llevé a Primera de Tesalonicenses, los versículos que ya conocemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que le dije, mire, si Mariquita confió en Cristo Jesús, ella va a resucitar. Ella va a resucitar. Dios nos hizo eternos. Debido al pecado nosotros perecemos. Y estos huesos tienen años que están allí y van a durar muchos años probablemente. Y se van a desintegrar. Pero aunque estemos desintegrados, Dios nos va a resucitar, le digo. Gloria a Dios. Hace un tiempo atrás, mi esposo y yo andábamos en la calle principal de Reynosa, y había una funeraria, y me dijo, ¿sabes qué?
a mí me gustaría ir a comprar mi cajón. Dije, bueno, vamos a comprar tu cajón. Y entramos a la funeraria y le dije, escoge tu cajón. Entonces anduvo viendo los cajones, las hechuras y eso. Y escogió uno. ¿Ese quiere? Sí. Bueno, lo vamos a pagar poco a poco con una tarjeta de crédito. Y entonces empezamos a pagar el cajón de mi esposa, ¿verdad? Y entonces me dice la que nos atendió, oiga, ¿y usted qué cajón desea? Dije, espérese, ¿cuánto cuesta el ser incinerado? Ah, ese está mucho más barato. Eso quiero, cuando yo me muera, ser incinerado. Porque cuando Cristo venga, nos va a resucitar. Ya sea que estemos en el cajón o que estemos hechos polvo, ahí en un cajoncito, ¿verdad? Si no queremos allí que nos llueva allá y que, no, y que nos coman los gusanos, bueno, estar en el cajoncito, ¿verdad? Es al gusto la muerte. Ojalá que no venga, mis hermanos. Ojalá que Cristo Jesús ya aparezca en las nubes de los cielos, como se cantó al principio. ¿Estamos felices con Cristo Jesús? Un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al parpadeo, a la final trompeta. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos estamos felices por esto? Podemos avanzar en nuestra vida, que sea corta o larga. No vamos a durar mucho tiempo, seguramente, ¿verdad? Cristo está por aparecer en las nubes de los cielos. Pero si avanzamos de la mano de Cristo Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en Él, obedeciéndole, cumpliendo su voluntad, acatando sus leyes, nosotros vamos a resucitar. O si no, nosotros vamos a ser transformados a su imagen. ¡Qué maravilloso! Y vamos a resucitar como Lázaro, llenos de vigor. A través de vamos a resucitar así como descendimos a la tumba. A través de los siglos, a través de los milenios, a través de la eternidad, iremos creciendo físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Era el plan de Dios, que el hombre creciera, se desarrollara físicamente, y nosotros vamos a salir de la tumba como fuimos enterrados, para que nuestros familiares nos reconozcan como reconocieron a Lázaro. Pero a través de la eternidad nosotros iremos mejorando. Seremos guapos y guapas, a la semejanza de Cristo Jesús. Creceremos, no nos quedaremos chaparritos. 2 metros, 3 metros, yo no sé cuántos metros, ¿verdad? Creceremos intelectualmente. Si aquí no pudimos terminar la carrera de medicina, allá la terminaré. Y otras carreras más. No nos limitaremos por el tiempo, no, ni por el dinero, no. Hay muchas personas que no terminan su carrera porque no tienen dinero. Allá no. Allá tendremos una eternidad para estudiar muchas carreras. Desarrollaremos las ideas más positivas que tengamos y estudiaremos el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se originó lo malo? Pero lo más maravilloso, ¿cómo se originó el plan de salvación y de vida eterna centrado en Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos de pie para agradecer a Dios por sus bondades? Porque tenemos la vida segura en Cristo Jesús. Porque estamos seguros en Cristo Jesús.
Él tiene sus planes para cada uno de nosotros. Son planes largos, son planes especiales, pero lo bueno es que nosotros andamos en la luz de Cristo Jesús. Y Él nos otorgará una vida eterna. ¡Qué maravilloso! Vamos a orar. Yo les voy a pedir que se acerquen, por favor, y vamos a pedir a Cristo Jesús que nos acompañe, que nos bendiga, que nos cuide, que nos proteja, que nos guarde en el hueco de su mano. Y en estos años que vivamos en esta tierra, los vivamos felices. Cristo Jesús no quiere que vivamos temerosos. No. Cristo Jesús quiere que vivamos confiados en Él, de la mano de Él. Confiados en su grande amor, en su gran misericordia. Muy bien. Voy a pedirle a Oliver que venga, por favor, a cantar. ¿O quién va a cantar? Muy bien, mi hermano, por favor. Para honra y gloria a Dios. Kevin. La 1. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos, pues lo prometió. No pierdas tu fe, que el tiempo es corto ya. Una corona Cristo ha preparado para ti. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá a levantar a todo aquel que le fue fiel. No pierdas tu fe, que el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes. Jesús viene muy pronto. Amén. Los que podamos arrodillarnos, vamos a hacerlo, por favor, para orar.
Alabamos tu nombre, Padre Celestial, porque has sido tan bueno para con nosotros. Nos has permitido la vida hasta estos momentos. Gracias por conocer a Cristo Jesús. Gracias porque nos garantiza una vida eterna. Te pedimos, Señor, que Cristo sea nuestro amigo constante, como lo fue con Lázaro. Te pedimos, Señor, que así como resucitó a Lázaro, si alguno de nosotros muere en estos días, que podamos resucitar para una vida eterna. Gracias por la vida eterna que nos garantiza. Gracias por su grande amor al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos. Cuídanos, protégenos, guárdanos en el hueco de tu mano. Acompáñanos, que disfrutemos de este día de reposo. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Dios les bendiga. Feliz sábado a todos.